46 años juntos. 40 años cuidándolo después del accidente que cambió nuestras vidas para siempre. 40 años bañándolo, vistiéndolo, dándole cada comida, cada medicina, cada momento de cuidado que un ser humano puede dar a otro. 40 años amándolo con cada fibra de mi ser mientras el mundo nos miraba con lástima. Y cuando él murió, cuando lo enterré con el corazón destrozado, su hermano apareció en mi puerta con un papel en la mano y una sonrisa cruel en el rostro, diciéndome que todo lo que yo había vivido, todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, no valía nada, que yo era solo la enfermera pagada, que tenía una semana para salir de la casa que había sido mi hogar durante 40 años. Me trataron como si 4 décadas de amor y devoción pudieran borrarse con un testamento. Pero lo que encontré escondido entre sus cosas, lo que mi esposo había guardado en secreto durante todos esos años, cambiaría todo. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El funeral de Mario fue un día gris, de esos en que el cielo parece estar llorando junto contigo, aunque no caiga ni una gota de lluvia. Yo estaba de pie junto al ataúd cerrado, vestida con el único traje negro que tenía, el mismo que usé cuando murió mi madre hace tantos años, sintiendo que mi cuerpo era solo una cáscara vacía que se movía por pura inercia. Las personas que venían a darme el pésame me abrazaban con cuidado, como si yo fuera de cristal y pudiera romperme con un toque demasiado fuerte, y cada uno me decía variaciones de lo mismo, que yo era una mujer admirable, que mi dedicación a Mario durante todos esos años había sido extraordinaria, que pocas personas en el mundo tenían un amor como el nuestro. Algunos lloraban al hablar de cómo nos vieron juntos durante décadas, de cómo yo nunca me quejé, nunca me rendí, nunca dejé de cuidarlo con esa ternura que solo viene del amor verdadero. Los vecinos que nos conocieron durante años me sostenían las manos y me recordaban las tardes cuando yo empujaba la silla de ruedas de Mario por el parque. Cómo él me miraba con esos ojos llenos de gratitud y amor. Cómo era obvio para cualquiera que nos viera que éramos más que marido y mujer, que éramos almas unidas en la manera más profunda posible. Yo aceptaba sus condolencias con la cabeza gacha, las lágrimas corriendo por mi rostro sin que yo pudiera detenerlas, sintiendo ese dolor agudo en el pecho que viene cuando pierdes a la persona que fue tu mundo entero durante la mayor parte de tu vida. Mario se fue en paz, durmiendo, con mi mano sosteniendo la suya como había sido todas las noches durante 40 años, y aunque sabía que su corazón cansado no podría seguir latiendo para siempre, nada me preparó para el vacío devastador que dejó su ausencia. Después del entierro, después de ver cómo bajaban su ataúd a la tierra y de echar el último puñado de flores sobre él, regresé a nuestra casa sintiendo cada uno de mis 71 años como si fueran 100. La casa se sentía diferente sin él, más silenciosa, más fría, aunque hacía calor afuera. Me quité los zapatos que me lastimaban los pies porque ya no estoy acostumbrada a usar tacones. Me preparé una taza de té que no tenía ganas de tomar, pero que preparé por costumbre, y me senté en la sala donde habíamos pasado tantas horas juntos, donde yo le leía libros cuando sus ojos ya no podían enfocar bien, donde veíamos las telenovelas que a él le gustaban, aunque yo las encontraba ridículas, pero nunca se lo dije porque su felicidad era más importante que mis preferencias. Estaba ahí sentada, mirando su silla de ruedas vacía en la esquina, cuando escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. No esperaba a nadie. La mayoría de las personas del funeral se habían despedido en el cementerio, así que me levanté despacio, confundida, y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Gustavo, el hermano menor de Mario, un hombre de 65 años con el cabello teñido de un negro que no le quedaba natural, vestido con un traje caro que contrastaba con la ropa simple que yo siempre le vi usar.
y acompañado de otro hombre más joven que cargaba un portafolio de cuero que se veía pesado. Gustavo no me saludó con un abrazo, no me preguntó cómo estaba, no me ofreció ninguna de las palabras de consuelo que uno espera de un familiar en un momento así. Simplemente me miró con esos ojos fríos que tanto se parecían a los de Mario en forma, pero que nunca tuvieron el mismo calor, y me dijo con una voz que no mostraba ninguna emoción: Remedios, necesitamos hablar. Este es mi abogado, el licenciado Morales. Los dejé entrar porque no sabía qué otra cosa hacer, porque uno no le cierra la puerta en la cara al hermano de su esposo recién fallecido, sin importar qué tan extraña sea la situación. Gustavo caminó hacia la sala como si conociera el lugar perfectamente, aunque en realidad solo había visitado nuestra casa quizás 5 o 6 veces en todos los años que Mario y yo vivimos juntos. Siempre aparecía cuando necesitaba dinero prestado que nunca devolvía, siempre con alguna historia sobre un negocio que había salido mal o una emergencia que requería nuestra ayuda. Se sentó en el sillón principal, el sillón donde Mario solía sentarse antes del accidente, el sillón que después se convirtió en un mueble decorativo porque solo yo vivía aquí para usarlo, y el abogado se sentó a su lado abriendo el portafolio con movimientos precisos y profesionales. Yo me quedé de pie, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, con las manos entrelazadas frente a mí porque no sabía qué hacer con ellas, esperando que alguien me explicara qué estaba pasando. Gustavo miró al abogado, asintió como dándole permiso para hablar, y el licenciado Morales sacó varios documentos del portafolio, los organizó en la mesa de centro con cuidado y luego me miró con esa expresión neutral que deben enseñarles en la escuela de leyes, esa cara que no muestra ni compasión ni crueldad, sino solo eficiencia profesional. Comenzó a hablar con voz clara y medida, explicándome que estaba ahí para ejecutar el testamento de mi esposo Mario, que dicho testamento había sido redactado y firmado legalmente 3 años atrás, y que en él se especificaban claramente los deseos de Mario sobre cómo distribuir sus bienes después de su muerte. Yo escuchaba sin entender realmente. Mi cerebro todavía estaba envuelto en la niebla del dolor y el agotamiento, y pensé que tal vez Mario había dejado algo para Gustavo, tal vez un poco de dinero o alguna de sus pertenencias personales, algo sentimental que yo entregaría con gusto, porque nunca fui una persona materialista. Pero cuando el abogado comenzó a leer el testamento en voz alta, cuando sus palabras empezaron a penetrar la niebla de mi confusión, sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. El testamento declaraba que Mario dejaba la casa, todas sus economías, su pensión acumulada, cada posesión material que teníamos, absolutamente todo, a su hermano Gustavo. Mi nombre aparecía en el documento solo una vez, en un párrafo que me describía como la persona que había prestado servicios de cuidado y enfermería a Mario durante su enfermedad, y se me asignaba una suma de 10,000 pesos como compensación por dichos servicios. 10,000 pesos. Cuando escuché esa cifra, algo dentro de mí se quebró. 40 años de mi vida, 146,000 días de cuidados, reducidos a 10,000 pesos. Ni siquiera alcanzaba para pagar 2 meses de renta en cualquier lugar modesto. Era menos de lo que habríamos pagado a una enfermera profesional por un solo mes de trabajo. El abogado terminó de leer y guardó silencio, y yo me quedé ahí parada sintiendo que alguien me había golpeado en el estómago con tanta fuerza que no podía respirar. Gustavo se inclinó hacia adelante. Me miró directamente a los ojos con una expresión que solo puedo describir como desprecio, y dijo con voz tranquila, casi casual: «¿Entiendes ahora tu posición aquí, verdad, Remedios? Tú eras solo su enfermera, una empleada. Mi hermano te mantuvo aquí todos estos años por lástima, porque eres una mujer sin educación, sin familia, sin ningún lugar a donde ir. Pero ahora que él se fue, esta farsa termina». Las palabras salieron de su boca como cuchillos, cada una cortándome más profundo que la anterior, y yo sentí que mis piernas no me sostenían más. Tuve que sentarme en el borde del sofá antes de caerme. Le dije con voz temblorosa, apenas un susurro porque no tenía fuerzas para hablar más fuerte: «Éramos casados, Gustavo, lo sabes perfectamente. Mario era mi esposo, yo era su esposa. Vivimos juntos durante 46 años.
Gustavo soltó una risa corta, seca, sin ningún humor verdadero, y respondió: ¿Casados? ¿Dónde está tu certificado de matrimonio, Remedios? ¿Dónde está la prueba legal de ese supuesto matrimonio? Yo me quedé helada porque sabía exactamente dónde estaba, o más bien, dónde no estaba. Nuestro certificado de matrimonio se perdió hace más de 30 años durante una inundación que destruyó el archivo municipal donde nos casamos. En aquella época, los registros no estaban digitalizados y muchos documentos de matrimonios antiguos se perdieron permanentemente. Intentamos obtener una copia, pero nos dijeron que tendríamos que hacer un proceso legal largo y costoso para reconstruir el acta, y en ese momento Mario estaba lidiando con complicaciones de salud graves después del accidente. Cada peso que teníamos iba a sus tratamientos médicos, así que decidimos postergar el trámite. Los años pasaron, y nunca nos solicitaron el documento para nada, porque todo estaba a nombre de Mario por sus pensiones de invalidez. Así que seguimos posponiendo hasta que simplemente se nos olvidó. Le expliqué todo esto a Gustavo. Le dije que nos casamos en el registro civil cuando éramos jóvenes, que fue una ceremonia pequeña pero legal, que perdimos el documento, pero que el matrimonio fue real. Él negó con la cabeza, esa sonrisa cruel todavía en sus labios, y dijo: «Sin documento no hay matrimonio a los ojos de la ley. Oficialmente ustedes solo vivían juntos. Tú eras su cuidadora, nada más». El abogado intervino entonces, explicando con esa voz profesional y distante que sin certificado de matrimonio y sin otros documentos que probaran una unión legal, yo no tenía derechos como esposa, no podía reclamar herencia, no tenía ninguna base legal para disputar el testamento. Gustavo se puso de pie, alisó su traje caro y me informó que yo tenía exactamente una semana para empacar mis cosas y salir de la casa. Una semana. 7 días para abandonar el único hogar que conocí durante 40 años, el lugar donde cuidé a mi esposo, donde reímos juntos y lloramos juntos y construimos una vida que para mí significaba todo, pero que para él y para la ley aparentemente no significaba nada. Después de que se fueron, después de que escuché el motor de su auto alejándose, me quedé sentada en esa sala durante horas, sin moverme, sin llorar, en un estado de shock tan profundo que ni siquiera podía procesar lo que acababa de pasar. Miraba alrededor de la habitación viendo décadas de memorias. La fotografía enmarcada de nuestra boda que colgaba en la pared, mostrando a 2 jóvenes felices que no tenían idea de lo que les esperaba. El jarrón que Mario me regaló en nuestro 10º aniversario, y que yo nunca tuve corazón para reemplazar aunque estaba astillado. La manta tejida que usé para cubrirlo durante sus últimos años, cuando sentía frío incluso en los días calurosos. La huella de su silla de ruedas, marcada en el piso de madera después de tantos años de uso. Esta casa no era solo una estructura de paredes y techo, era el contenedor físico de toda mi vida adulta. Y ahora me decían que nunca fue realmente mía, que yo era solo una intrusa tolerada, una empleada que había sobrepasado su tiempo de utilidad. ¿Cómo era posible que 46 años de amor, de sacrificio, de dedicación absoluta, pudieran ser borrados tan fácilmente? ¿Cómo podía Mario haberme hecho esto? ¿Realmente pensó que yo era solo su enfermera? ¿Realmente firmó ese testamento dándole todo a un hermano que nunca lo visitó, que solo lo buscó cuando necesitaba dinero? ¿Qué secreto guardaba esa caja escondida en su armario? ¿Habría algo más que yo no sabía? Continúa conmigo, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que pensaba saber sobre mi matrimonio. Necesito que entiendas quién soy yo y cómo llegué a este momento devastador para que comprendas la magnitud de lo que estaba viviendo. Me llamo Remedios, tengo 71 años, y conocí a Mario cuando yo apenas tenía 19 años y trabajaba como mesera en un pequeño restaurante del centro. Él tenía 23. Trabajaba en una oficina de contabilidad y venía a desayunar todas las mañanas pidiendo siempre lo mismo: café negro, pan tostado y 2 huevos revueltos. Durante semanas me sonreía tímidamente cuando yo le servía, y un día finalmente reunió el valor para preguntarme si me gustaría ir al cine con él. Nos casamos 6 meses después en el registro civil,
Fue una ceremonia pequeña con solo 2 testigos que el mismo juez nos proporcionó porque ninguno de nosotros tenía mucha familia, pero fue perfecta porque nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. Los primeros 6 años de nuestro matrimonio fueron simples pero felices. Vivíamos en un apartamento modesto, trabajábamos duro, planeábamos tener hijos algún día cuando estuviéramos más establecidos. Pero entonces llegó el accidente que cambió todo cuando yo tenía 25 años y Mario tenía 29. Mario iba manejando de regreso del trabajo cuando un camión se pasó el alto y lo golpeó directamente del lado del conductor. El impacto fue tan fuerte que los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera, pero sobrevivir tuvo un precio terrible. Quedó paralizado de la cintura hacia abajo, su columna vertebral tan dañada que nunca volvería a caminar. Recuerdo la primera vez que los médicos me explicaron lo que significaría cuidar de Mario. Me sentaron en una oficina fría con olor a desinfectante y me dijeron con voces profesionales, pero amables, que mi esposo necesitaría asistencia para absolutamente todo. Bañarse, vestirse, ir al baño, moverse de la cama a la silla de ruedas, fisioterapia diaria para prevenir úlceras y mantener algo de movilidad en sus piernas. Me dijeron que muchas parejas no sobreviven a este tipo de cambio, que el estrés y las demandas físicas y emocionales frecuentemente terminan en divorcio o abandono. Pero para mí nunca fue una decisión, nunca fue algo que tuve que pensar o debatir conmigo misma. Mario era mi esposo, lo amaba con todo mi ser, y la idea de dejarlo cuando más me necesitaba era simplemente inconcebible. Así que durante los siguientes 40 años, mi vida completa giró alrededor de cuidarlo. Me despertaba cada mañana a las 6 para ayudarlo con su rutina matutina. Pasábamos horas en ejercicios de fisioterapia que yo aprendí de los terapeutas profesionales hasta que ya no pudimos pagarlos. Yo cocinaba comidas especiales según las recomendaciones nutricionales de sus doctores. Lo bañaba con cuidado para no lastimar su piel sensible. Le cambiaba la ropa. Le leía libros en voz alta cuando sus ojos se cansaban. Me quedaba despierta en las noches cuando él no podía dormir por el dolor. Mario recibía su pensión de invalidez mensualmente, y aunque la cuenta estaba a su nombre, él siempre me daba el dinero para manejar todos los gastos de la casa. Yo pagaba las cuentas, compraba la comida, administraba cada peso porque él confiaba completamente en mí. Era yo quien mantenía funcionando nuestro hogar, aunque oficialmente no tenía ingresos propios. Gustavo, su hermano menor, aparecía tal vez una vez al año, siempre con alguna excusa sobre lo ocupado que estaba, siempre pidiendo dinero prestado que sabíamos que nunca devolvería, nunca ofreciendo ayuda, nunca quedándose más de 20 minutos. Mario raramente hablaba de él. Cuando le preguntaba por su familia me decía que yo era su familia ahora, que no necesitábamos a nadie más. Y así construimos una vida juntos, no la vida que planeamos cuando éramos jóvenes y soñábamos con niños y viajes y aventuras, pero una vida llena de pequeños momentos de ternura y amor que significaban todo para nosotros. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Los días después de la visita de Gustavo fueron los más oscuros que experimenté en toda mi vida, peores incluso que los primeros días después del accidente de Mario, porque al menos entonces tenía esperanza, tenía un propósito, tenía a mi esposo a mi lado, necesitándome. Ahora no tenía nada excepto una fecha límite que se acercaba cada vez más rápido y un futuro completamente incierto. Salí a buscar ayuda legal porque aunque no entendía mucho de leyes, sabía que lo que Gustavo estaba haciendo no podía ser justo. No podía ser legal despojar así a una mujer que dedicó 40 años de su vida a cuidar a su esposo. Visité 3 bufetes de abogados diferentes durante esos primeros días. Entré a oficinas intimidantes con secretarias que me miraban con lástima cuando les explicaba mi situación. Esperé en salas de espera, llenando formularios con manos temblorosas. Cada abogado me recibió con cortesía profesional, escuchó mi historia, revisó los documentos que yo traía y luego me explicó con variaciones de las mismas palabras lo que yo no quería escuchar.
sin certificado de matrimonio, sin pruebas documentales de una unión legal, yo no tenía base para reclamar derechos de esposa. Uno de ellos, un hombre mayor con lentes gruesos y una voz cansada que sugería que había visto demasiados casos tristes en su carrera, me explicó que técnicamente existía la figura de unión estable en la ley, una relación que podía ser reconocida como equivalente al matrimonio si se probaba convivencia prolongada y compromiso mutuo. Pero para probar una unión estable, le dije esperanzada, aferrándome a esa posibilidad como una persona ahogándose se aferra a cualquier objeto flotante. Él negó con la cabeza lentamente y me explicó que necesitaría pruebas sólidas, cuentas bancarias conjuntas, propiedades a nombre de ambos, testimonios de múltiples testigos, documentos que mostraran que nos presentábamos socialmente como matrimonio. El problema era que Mario siempre manejó todas nuestras finanzas. La casa estaba solo a su nombre, porque la compramos en una época cuando las mujeres raramente aparecían en títulos de propiedad. Las pocas cuentas bancarias que teníamos estaban solo bajo su nombre porque yo nunca trabajé fuera de casa, y por lo tanto no tenía ingresos propios para justificar estar en las cuentas. Los vecinos que nos conocieron durante años podrían testificar que vivíamos como marido y mujer, le dije al abogado, aferrándome todavía a alguna esperanza. Él suspiró y me explicó que los testimonios de vecinos eran evidencia débil, que Gustavo y su abogado podrían fácilmente argumentar que los vecinos simplemente asumieron que éramos matrimonio sin tener conocimiento real de nuestro estatus legal, que sus testimonios eran solo opiniones personales sin valor legal real. Además, me dijo con voz gentil pero firme, Gustavo tenía recursos financieros que yo claramente no tenía. Podía contratar abogados caros que encontrarían cada grieta en mi caso y la explotarían, mientras que yo tendría suerte de encontrar representación legal gratuita que probablemente no sería rival para un equipo legal profesional y bien pagado. Le pregunté sobre el testamento en sí, si no había alguna manera de cuestionarlo, de probar que Mario no estaba en su sano juicio cuando lo firmó o que Gustavo lo había manipulado de alguna manera. El abogado revisó el documento que yo le traje, examinó las fechas y las firmas y negó con la cabeza de nuevo. El testamento fue hecho 3 años antes de la muerte de Mario, cuando él todavía tenía todas sus facultades mentales según los registros médicos. Fue presenciado y notarizado apropiadamente. Cada procedimiento legal se siguió al pie de la letra. Era, en términos legales, un documento perfectamente válido que sería casi imposible de invalidar sin pruebas concretas de coerción o fraude, pruebas que yo no tenía. Me fui de cada consulta legal, sintiéndome más derrotada que cuando entré. Caminaba por las calles de regreso a mi casa, sintiendo que el mundo que conocí durante toda mi vida adulta se estaba desmoronando a mi alrededor, sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. El 5.º día después de la visita de Gustavo, con solo 2 días restantes antes de que se cumpliera mi plazo de 1 semana para abandonar la casa, me senté en el piso del dormitorio que compartí con Mario durante décadas y comencé la tarea desgarradora de empacar sus pertenencias. Cada objeto que tocaba traía consigo un tsunami de memorias que me dejaban llorando en el suelo, abrazando sus camisas, que todavía olían vagamente a él, a ese aroma único de su jabón y su piel que yo conocía mejor que el mío propio. Doblé cuidadosamente su ropa, la que yo lavé y planchó miles de veces durante 40 años, y la metí en cajas de cartón que conseguí en el supermercado. Empaqué sus libros, cada uno con anotaciones en los márgenes en su letra, que se volvió más temblorosa con los años a medida que sus manos perdían fuerza. Empaqué las fotografías que teníamos en marcos en la mesita de noche. Nuestra foto de boda, donde lucíamos tan jóvenes e inocentes, fotografías de vacaciones que tomamos antes del accidente cuando todavía podíamos viajar, imágenes de nosotros ya mayores, donde yo empujaba su silla de ruedas por el parque en las tardes soleadas. Cada fotografía era una prueba visual de nuestro amor, pero aparentemente las fotografías no contaban como evidencia legal de matrimonio. Llegué finalmente al armario, ese mueble viejo de madera que chirriaba cuando abríamos las puertas, y comencé a sacar sus pocas posesiones personales del estante superior donde guardaba cosas que rara vez usaba. Ahí fue cuando mi mano tocó algo sólido escondido en el fondo, detrás de unas cobijas viejas.
una caja de madera del tamaño aproximado de una caja de zapatos, pero más pesada, más sustancial. La saqué con cuidado, limpié el polvo de la tapa con la manga de mi blusa y la puse en la cama preguntándome qué podría contener. No estaba cerrada con llave. La tapa se abrió fácilmente cuando levanté el pestillo, y cuando miré adentro mi corazón se detuvo por un momento completo antes de comenzar a latir de nuevo con fuerza dolorosa contra mis costillas. Dentro de la caja había cartas, decenas de cartas, todas escritas en papel blanco común, algunas amarillentas por el tiempo, cada una doblada cuidadosamente y atada en grupos con cintas de colores diferentes. Tomé la primera que estaba encima. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer, y la desdoblé con el cuidado que usarías al manejar algo increíblemente frágil y precioso. La letra era inconfundiblemente de Mario, esa caligrafía que conocí tan bien, aunque temblaba más de lo que recordaba, las letras inclinadas hacia la derecha de la manera característica en que él escribía. Comencé a leer, y las lágrimas comenzaron a caer antes de que terminara el primer párrafo. La carta estaba fechada exactamente un año después del accidente y comenzaba con las palabras: mi esposa amada, mis remedios, no mi cuidadora, no mi enfermera, sino mi esposa amada. En la carta, Mario escribía sobre ese primer año terrible después del accidente, sobre cómo muchas veces quiso morir porque el dolor físico y emocional era insoportable, sobre cómo la única razón por la que siguió luchando fue porque yo estaba ahí a su lado, nunca quejándome, nunca mostrándole nada excepto amor y paciencia, incluso cuando sabía que yo estaba exhausta. Escribió: hoy te vi dormida en la silla junto a mi cama. Habías estado despierta toda la noche porque yo no podía dormir por el dolor, y me di cuenta de que eres el ser humano más extraordinario que existe, que no merezco tu amor, pero agradezco cada día que decides quedarte a mi lado. Leí esa carta 3 veces, cada palabra penetrando mi corazón como medicina para una herida que no sabía que tenía, y luego tomé otra carta de la caja, y otra, y otra. Había 40 cartas en total. Me di cuenta después de contarlas todas. Una carta por cada año que pasamos juntos después del accidente. Mario las había escrito en secreto, probablemente durante las noches cuando yo dormía. Y él no podía, probablemente con gran dificultad porque sus manos temblaban y escribir le causaba dolor. Pero lo hizo de todos modos porque necesitaba dejar testimonio de su amor. Necesitaba que yo supiera exactamente cuánto significaba para él. Me senté en el piso con todas las cartas esparcidas alrededor de mí y las leí una por una, cronológicamente, viendo cómo su letra se volvía más temblorosa con los años, pero sus sentimientos se mantenían igual de profundos. En una carta de hace 10 años, escribió sobre una visita de Gustavo, donde su hermano vino a pedir dinero prestado de nuevo y criticó nuestra casa diciendo que era demasiado vieja y necesitaba renovaciones que nosotros no podíamos pagar. Mario escribió: Gustavo no entiende nada. Me dijo que debería vender esta casa y mudarme a un lugar más pequeño donde sea más fácil para ti cuidarme, como si esta casa fuera solo una carga y no el hogar que construimos juntos. Le dije que Remedios es mi verdadera familia, que él solo aparece cuando necesita algo, y se fue enojado. No me importa. Tú eres todo lo que necesito. En otra carta de hace 5 años, describió un día común donde yo le di su baño matutino mientras cantaba una canción vieja que solía gustarme, y él escribió: hoy cantaste mientras me bañabas, tu voz un poco desafinada pero la cosa más hermosa que he escuchado, y me sentí como el hombre más amado del mundo entero. Algunas personas tienen riquezas y fama y aventuras, pero yo tengo algo que vale más que todo eso combinado. Tengo a Remedios. Tengo 40 años de amor verdadero. Tengo una vida que valió la pena vivir a pesar del accidente porque la viví contigo. Pero fue la última carta la que finalmente me hizo sollozar tan fuerte que tuve que taparme la boca con ambas manos para no gritar. La última carta estaba fechada 3 semanas antes de su muerte, durante los días en que Mario tuvo una crisis cardíaca que nos asustó terriblemente. Los médicos me dijeron en privado que su corazón estaba muy débil, que podría ser cuestión de semanas o meses. Aunque Mario se recuperó lo suficiente para volver a casa del hospital,
Ambos sabíamos que el final se acercaba. Fue durante esas noches después de la crisis cuando él escribió esta última carta, débil pero determinado a dejar un mensaje final. En ella, Mario escribió que sabía que su tiempo se estaba acabando, que podía sentir su corazón debilitándose, que los doctores le habían confirmado lo que él ya sentía en su cuerpo. Y escribió: Remedios, mi ángel, mi esposa en todos los sentidos que importan. Sé que Gustavo va a intentar quitarte todo cuando yo muera. Sé cómo es mi hermano. Sé que solo me ha visitado cuando necesita dinero y que te ve como un obstáculo para su herencia. Por eso escribí estas cartas durante todos estos años. Por eso las guardé escondidas, donde sé que eventualmente las encontrarás cuando empaques mis cosas. Estas cartas son mi testimonio de lo que fuimos juntos, de cómo tú sacrificaste tu vida entera por mí, de cómo eres mi esposa amada en todos los sentidos, excepto en un papel legal que perdimos y nunca tuvimos la oportunidad de reemplazar. Si Gustavo intenta robarte lo que es tuyo por derecho, si intenta reducir 46 años de amor a nada, usa estas cartas. Muéstraselas a un juez, muéstraselas al mundo, porque son la verdad de nuestro amor escrita en mi propia mano. Perdóname por no haber sido más cuidadoso con nuestro certificado de matrimonio. Perdóname por no protegerte mejor mientras estaba vivo. Pero estas cartas son mi manera de cuidarte incluso después de que me vaya. Te amo, Remedios. Siempre te amé. Siempre te amaré. En esta vida y en la siguiente. ¿Alguna vez has sentido que todo estaba perdido solo para descubrir que alguien que amabas te protegió incluso cuando ya no estaba? No te vayas ahora, porque estas cartas estaban a punto de cambiar todo. Me quedé sentada en ese piso durante horas, literalmente horas sin moverme, releyendo las 40 cartas una y otra vez hasta que memoricé partes completas de ellas, hasta que las lágrimas dejaron manchas en el papel, pero tuve cuidado de no arruinarlas, porque ahora entendía que eran más que solo cartas de amor, eran evidencia, eran prueba, eran la voz de Mario hablando desde más allá de la muerte para defender lo que construimos juntos. Cada carta era un testimonio de nuestra unión. Cada una me llamaba su esposa, su compañera de vida, su familia verdadera. Cada una describía momentos específicos de nuestra vida juntos, con un nivel de detalle que solo alguien que vivió esos momentos íntimamente podría conocer. El día que la silla de ruedas se rompió y yo lo cargué en mis brazos hasta el sofá, a pesar de que él pesaba mucho más que yo, y mi espalda me dolió durante semanas después. El aniversario, cuando yo ahorré durante meses para comprarle un reloj que él siempre admiró en el aparador de una joyería, y él lloró cuando lo abrió porque no podía creer que yo hubiera hecho ese sacrificio por él. La noche que su dolor fue tan intenso que gritó, y yo me quedé despierta sosteniéndolo y cantándole canciones de cuna como si fuera un niño, hasta que finalmente se durmió en mis brazos al amanecer. Estas no eran las palabras de un hombre describiendo a su enfermera o cuidadora pagada. Estas eran las palabras de un esposo profundamente enamorado de su esposa, un hombre que entendía el sacrificio que ella hizo y que quería asegurarse de que el mundo supiera la verdad de su amor. En una de las cartas, Mario había escrito específicamente sobre su pensión de invalidez, explicando que aunque el dinero venía a su nombre, cada peso era de ambos, porque sin mí él no hubiera sobrevivido ni un año después del accidente, que yo merecía cada centavo y mucho más por los cuidados que le di. En otra carta mencionaba explícitamente la casa, escribiendo que aunque el título de propiedad estaba solo a su nombre por razones burocráticas de la época en que la compramos, la casa era tanto mía como suya, porque yo la mantuve funcionando. Yo la limpié y reparé y convertí en un hogar durante décadas. Cuando finalmente me levanté del piso, mis rodillas crujieron en protesta porque había estado sentada en la misma posición durante demasiado tiempo, pero no me importó el dolor físico porque por primera vez en días sentía algo parecido a la esperanza. Guardé las cartas cuidadosamente de vuelta en su caja. La abracé contra mi pecho como si fuera el tesoro más precioso del mundo, y supe exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, con la caja de cartas bajo mi brazo y determinación en mi corazón, fui a la Defensoría Pública,
el lugar donde las personas sin recursos pueden encontrar representación legal gratuita. La sala de espera estaba llena de gente que, como yo, lucía cansada y derrotada por la vida, y esperé mi turno durante casi 3 horas antes de que finalmente me llamaran a una pequeña oficina, donde una mujer joven de tal vez 35 años se presentó como la licenciada Lucía Ramírez. Ella tenía ese tipo de belleza cansada que viene de trabajar demasiadas horas por muy poco pago atendiendo casos que rompen el corazón, pero sus ojos eran amables cuando me pidió que le contara mi historia. Le conté todo desde el principio: cómo conocí a Mario, nuestro matrimonio, el accidente, los 40 años de cuidados, la muerte de Mario, la aparición de Gustavo con el testamento, la amenaza de perder mi casa, mi búsqueda fallida de ayuda legal y finalmente el descubrimiento de las cartas. Cuando terminé de hablar, saqué la caja y la puse en su escritorio. Le dije que no sabía si las cartas tenían algún valor legal, pero que era todo lo que tenía, que eran la única prueba que podía ofrecer de que Mario y yo fuimos verdaderamente esposos en todos los sentidos que importaban. Lucía abrió la caja con cuidado, como si pudiera sentir que contenía algo sagrado, y comenzó a leer la primera carta. La vi mientras leía. Vi cómo sus ojos se movían a través de las palabras de Mario. Vi cómo su expresión cambiaba de profesional neutral a emocionalmente conmovida. Vi el momento exacto cuando una lágrima rodó por su mejilla, y ella la limpió rápidamente con el dorso de su mano, como si estuviera avergonzada de mostrar emoción. Siguió leyendo, tomó otra carta y después de leer unas 10 de ellas, finalmente levantó la vista hacia mí y dijo con voz firme: «Señora Remedios, esto es mucho más que solo cartas de amor. Esto es evidencia sólida de una unión estable prolongada. Esto es testimonio directo del fallecido, reconociendo explícitamente su relación marital con usted. Esto es exactamente lo que necesitamos para pelear su caso». La esperanza que había estado creciendo en mi pecho desde que encontré las cartas se expandió hasta que sentí que podía respirar por primera vez en días. Lucía me explicó que las cartas demostraban varios elementos cruciales que la ley requería para reconocer una unión estable: convivencia prolongada durante 40 años, compromiso mutuo evidenciado por el nivel de cuidado que yo proporcioné, reconocimiento público de la relación porque Mario consistentemente se refería a mí como su esposa en las cartas, e intención de formar una familia permanente juntos. Más importante aún, me dijo, la última carta sugería fuertemente que Gustavo manipuló a Mario de alguna manera respecto al testamento, o al menos que Mario sospechaba que Gustavo intentaría despojarme después de su muerte, lo cual podría ser base para cuestionar la validez del testamento mismo. Lucía pasó las siguientes horas preparando documentos legales. Me hizo firmar autorizaciones. Me explicó que íbamos a entrar con una demanda formal ante el juzgado civil pidiendo 2 cosas simultáneamente. Primero, el reconocimiento legal de mi unión estable con Mario durante 40 años. Y segundo, la invalidación del testamento por vicio de consentimiento si podíamos probar que Gustavo coercionó o manipuló a Mario enfermo para firmarlo. Me advirtió que el proceso legal podría tomar varios meses, pero que solicitaría una medida cautelar para evitar que Gustavo me desalojara de la casa mientras el caso estaba pendiente. Efectivamente, el juez otorgó la medida cautelar 2 semanas después, ordenando que yo podía permanecer en la casa hasta que se resolviera el caso definitivamente. Esto me dio un alivio temporal, saber que al menos no sería echada a la calle mientras esperábamos justicia. Me advirtió también que Gustavo pelearía, que probablemente contrataría abogados caros que harían todo lo posible por desacreditar las cartas o desacreditarme a mí, que podría ser un proceso largo y difícil. Pero cuando me preguntó si estaba dispuesta a luchar, si tenía el valor de enfrentar a Gustavo en una corte, miré las cartas esparcidas en su escritorio, pensé en Mario escribiéndolas en secreto durante años, específicamente para protegerme en este momento, y respondí sin dudarlo: «Estoy lista para pelear. Voy a honrar la memoria de mi esposo defendiendo la verdad de nuestro amor». Salí de la Defensoría Pública ese día, sintiéndome como una persona diferente de la que entró.
todavía asustada y adolorida, pero ahora también furiosa de una manera justa, determinada a no permitir que Gustavo borrara 46 años de mi vida como si no hubieran significado nada. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Lucía trabajó incansablemente preparando nuestra demanda, recolectando testimonios de vecinos que nos conocieron durante años y que estaban dispuestos a declarar bajo juramento que Mario y yo vivimos como marido y mujer, consiguiendo declaraciones de los médicos que trataron a Mario y que podían testificar sobre el nivel de cuidado que yo proporcioné, que iba mucho más allá de lo que cualquier enfermera profesional haría. Encontró a la enfermera que venía a la casa una vez por semana durante los últimos años de Mario para hacer chequeos de rutina, y ella escribió una declaración poderosa describiendo cómo era obvio para cualquiera que entrara a nuestra casa que Mario y yo teníamos una relación de amor profundo, no una relación de cuidadora y paciente. Lucía incluso contactó a algunos de los compañeros de trabajo antiguos de Mario de antes del accidente, personas que asistieron a nuestra boda hace tantos años y que recordaban claramente que nos casamos legalmente, aunque el registro civil ya no tenía copia de nuestro certificado porque sus archivos antiguos no estaban digitalizados y el documento físico se perdió. Lucía también solicitó una pericia grafológica del testamento, que fue realizada por un experto forense durante las semanas de preparación del caso. Mientras tanto, Gustavo no perdió tiempo en contraatacar. Recibí notificación de su abogado exigiendo que yo desalojara la casa inmediatamente, amenazando con acciones legales si no cumplía, intentando intimidarme para que me rindiera antes de que el caso llegara a juicio. Pero la medida cautelar me protegía, y yo no me rendí. Esta vez no, porque tenía algo que no tenía antes. Tenía la voz de Mario defendiéndome desde más allá de la tumba. Tenía prueba física de nuestro amor escrita en su propia mano. Y tenía una abogada brillante que creía en mi caso y en mí. Lucía descubrió durante su investigación preliminar que Gustavo había comenzado a vender algunas de las pertenencias de Mario inmediatamente después del funeral, anticipando que el testamento le daría derecho a todo. Aparentemente, había vendido algunos muebles antiguos y objetos de valor, usando ese dinero para contratar abogados caros. Era típico de Gustavo, gastando recursos que ni siquiera eran legalmente suyos todavía, tan seguro estaba de su victoria. ¿Qué pasaría cuando estas cartas llegaran frente a un juez? ¿Sería suficiente la palabra de un hombre muerto para vencer las maquinaciones legales de su hermano codicioso? Sigue aquí conmigo, porque la batalla legal estaba apenas comenzando, y lo que pasó en esa sala de tribunal cambiaría mi vida para siempre. El día de la audiencia llegó 3 meses después de que Lucía presentó nuestra demanda. 3 meses durante los cuales apenas dormí más de unas pocas horas cada noche, porque estaba aterrorizada de lo que podría pasar, de la posibilidad de perder no solo mi casa, sino también mi dignidad. La posibilidad de que un juez decidiera que 46 años de mi vida realmente no significaron nada a los ojos de la ley. Me desperté ese día antes del amanecer. Me bañé y me vestí con el mismo traje negro que usé en el funeral de Mario, porque era la única ropa formal que tenía. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 71 años con arrugas profundas alrededor de los ojos y el cabello completamente blanco. Pero también vi algo nuevo en mi mirada, una determinación férrea que no estaba ahí antes. Tomé la caja de cartas que ahora guardaba en mi mesita de noche, la abracé contra mi pecho por un momento y le susurré a Mario en voz alta, aunque me sentía un poco tonta haciéndolo. Gracias por protegerme incluso ahora. Gracias por amarme lo suficiente como para escribir estas cartas. Hoy voy a luchar por nosotros. Lucía me recogió en su auto porque yo estaba demasiado nerviosa para tomar el autobús y arriesgarme a llegar tarde. Y durante el trayecto al juzgado me explicó otra vez qué esperar, cómo comportarme en la corte, qué tipo de preguntas probablemente me harían. Me dijo que el juez asignado a nuestro caso era un hombre llamado Fernando Castillo, un magistrado de 60 años, con reputación de ser estricto pero justo. Alguien que seguía la ley al pie de la letra, pero que también tenía un corazón y podía ser movido por casos con fuerte contenido emocional y moral. Llegamos al edificio del juzgado, un lugar intimidante de paredes grises y pasillos que olían a papel viejo y ansiedad humana.
Subimos a la sala de tribunal asignada en el tercer piso, y cuando entramos vi que Gustavo ya estaba ahí sentado en la mesa del demandado, junto con 2 abogados de aspecto caro, con trajes que probablemente costaron más que todo mi guardarropa combinado. Gustavo me miró cuando entré, y en su cara vi una mezcla de sorpresa y desprecio. Probablemente no esperaba que yo realmente peleara. Probablemente pensó que me rendiría y desaparecería calladamente como una buena anciana obediente. El juez Castillo entró a la sala. Todos nos pusimos de pie como es costumbre, y cuando nos sentamos nuevamente, él miró los documentos frente a él durante unos minutos que se sintieron eternos antes de levantar la vista y pedir que Lucía presentara nuestro caso. Lucía se puso de pie y habló con una claridad y convicción que me hizo sentir orgullosa de tenerla como mi representante. Explicó la situación de manera concisa pero completa. 46 años de convivencia, 6 años antes del accidente y 40 años después. El accidente que dejó a Mario parapléjico, mi dedicación absoluta a su cuidado, la pérdida de nuestro certificado de matrimonio, la aparición de Gustavo con un testamento que me dejaba sin nada, y finalmente el descubrimiento de las cartas que probaban de manera irrefutable que Mario y yo teníamos una unión estable, reconocida mutuamente como matrimonio. Cuando Lucía terminó su presentación inicial, el abogado de Gustavo, un hombre de unos 50 años con cabello engominado y una sonrisa que me hizo sentir incómoda, presentó su contraargumento: que sin certificado de matrimonio no había matrimonio legal, que las cartas eran simplemente expresiones sentimentales sin valor legal real, que el testamento de Mario era perfectamente válido y que yo estaba intentando manipular el sistema legal usando la muerte de Mario para enriquecerme. Ilegítimamente. Sus palabras me dolieron físicamente, como si cada frase fuera una bofetada, pero mantuve la cabeza en alto y no lloré porque no les daría la satisfacción de verme quebrarme. El juez Castillo escuchó ambas presentaciones sin mostrar mucha emoción en su rostro y luego pidió ver las cartas. Lucía me miró, asentí, y ella llevó la caja al estrado del juez. El juez abrió la caja, tomó la primera carta y comenzó a leer en silencio mientras todos en la sala esperábamos sin hacer ruido. Vi su cara mientras leía. Vi cómo sus ojos se movían a través de las palabras de Mario. Vi cómo su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente. Tomó otra carta y otra. Leyó partes de varias diferentes, y en un momento dado vi claramente cómo su mandíbula se tensaba como si estuviera conteniendo emoción. Después de leer unas 15 cartas durante lo que debió ser media hora, el juez finalmente habló. Dijo con voz que sonaba ligeramente tensa: «Estas cartas son extraordinarias. Son un testimonio de amor y compromiso que raramente vemos documentado de manera tan clara y consistente durante un periodo tan largo». El abogado de Gustavo inmediatamente se puso de pie y objetó. Argumentó que las cartas no probaban nada legalmente relevante, que eran solo expresiones privadas de sentimiento que no podían ser consideradas como evidencia de unión estable. Pero el juez levantó su mano para silenciarlo y dijo: «Licenciado, he leído casos de unión estable durante 30 años en este cargo, y le puedo asegurar que estas cartas constituyen evidencia muy relevante. El fallecido se refiere consistentemente a la señora Remedios como su esposa, describe una relación de compromiso mutuo y convivencia continua, reconoce explícitamente los sacrificios que ella hizo por él. Este no es el lenguaje que alguien usa para describir a una empleada o cuidadora pagada. Este es el lenguaje del matrimonio en su sentido más profundo». Vi cómo la cara de Gustavo perdía color cuando el juez habló. Vi cómo susurraba furiosamente algo a sus abogados. El juez continuó, ahora dirigiéndose a Gustavo directamente. «Señor Gustavo, tengo algunas preguntas sobre el testamento que su hermano supuestamente firmó. Según el documento, fue redactado hace 3 años. ¿Puede explicarme las circunstancias bajo las cuales su hermano, un hombre con movilidad severamente limitada y con temblor en las manos, según los registros médicos que tengo aquí, firmó este testamento?» Gustavo se puso de pie torpemente, sudor visible en su frente a pesar del aire acondicionado de la sala,
y comenzó a dar una explicación que sonaba cada vez más ensayada y menos creíble. Dijo que llevó el testamento a la casa de Mario, que su hermano lo leyó cuidadosamente, que Mario decidió por su propia voluntad dejar todo a Gustavo porque supuestamente le preocupaba que yo no pudiera manejar las finanzas y la propiedad apropiadamente. El juez lo interrumpió. ¿Y la señora Remedios estaba presente cuando esto ocurrió? Gustavo titubeó y respondió que no, que yo estaba fuera comprando víveres con el dinero que Mario me daba para los gastos de la casa en ese momento. El juez hizo otra pregunta. ¿Y usted visitaba frecuentemente a su hermano durante sus años de enfermedad? Gustavo comenzó a responder que sí, pero antes de que pudiera elaborar, Lucía se puso de pie y presentó testimonios de los vecinos y de la enfermera visitante, todos declarando bajo juramento que Gustavo raramente aparecía, que pasaban meses y a veces más de un año entre sus visitas, que Mario frecuentemente comentaba sobre sentirse abandonado por su familia, excepto por mí. El juez leyó los testimonios. Su ceño se frunció más profundamente con cada página, y luego llamó al perito grafológico que había examinado el testamento semanas atrás bajo orden judicial. El experto, con su informe técnico en mano, explicó sus conclusiones al tribunal. La firma de Mario en el testamento mostraba signos de estrés motor extremo inconsistente con alguien firmando voluntariamente un documento importante. Las características del trazo sugerían que la mano de Mario fue guiada o presionada durante el acto de firmar, y había evidencia de múltiples intentos de firma que fueron borrados antes del intento final, todo lo cual sugería coerción o al menos una firma realizada bajo presión significativa. El juez también cuestionó la procedencia del testamento, y quedó claro durante los interrogatorios que Gustavo tenía una copia que el propio abogado que lo redactó le entregó, revelando posible conluio entre el abogado y Gustavo. Gustavo alegó que Mario le había entregado el original para mantenerlo seguro. Pero esta explicación solo añadía más sospecha sobre las circunstancias dudosas del testamento. Lucía aprovechó para presentar evidencia adicional. El análisis de las cartas de Mario revelaba que en una carta de hace 3 años, escrita justo después de la fecha del testamento, Mario mencionaba haber tenido una crisis de salud grave y que Gustavo lo había visitado durante ese periodo vulnerable. El contexto sugería fuertemente que Gustavo visitó a Mario en un momento de particular vulnerabilidad. Lo presionó psicológicamente, alegando que yo necesitaría protección legal y que él podría administrar mejor los bienes para el beneficio de ambos, y que Mario, debilitado y confuso por la medicación para el dolor, firmó el documento sin entender completamente sus implicaciones. En las semanas siguientes, cuando Mario se recuperó de esa crisis y percibió lo que había hecho, ya estaba muy débil para desafiar legalmente el documento. Entonces, optó por escribir las cartas como contraprueba y advertencia. Cuando el experto y Lucía terminaron de presentar toda esta información, el silencio en la sala era absoluto. Gustavo estaba pálido como un fantasma. Sus abogados caros murmuraban entre ellos furiosamente, y el juez miraba a Gustavo con una expresión que solo puedo describir como disgusto contenido. El juez llamó a un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia, y durante ese receso, Lucía me abrazó y me susurró: «Lo tenemos, señora Remedios, lo tenemos». Yo no me atrevía a sentir esperanza todavía. Había sido decepcionada demasiadas veces en las últimas semanas, pero cuando regresamos a la sala después del receso y vi la cara del juez, supe que algo había cambiado. ¿Sería posible que después de todo esto, después de perder a Mario y casi perder todo lo que construimos juntos, finalmente obtendría justicia? Espera, porque lo que el juez estaba a punto de decir cambiaría el resto de mi vida. El juez Castillo se aclaró la garganta, organizó los papeles frente a él con movimientos deliberados y cuidadosos, y luego comenzó a hablar con una voz firme que llenó cada rincón de la sala de tribunal. Dijo: «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso. He leído las 40 cartas escritas por el fallecido Mario Hernández a la señora Remedios Sánchez. He examinado los testimonios de vecinos y profesionales médicos.
He considerado el análisis grafológico del testamento en cuestión y he reflexionado profundamente sobre los principios legales y morales que deben guiar mi decisión en un caso de esta naturaleza. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y continuó. La ley reconoce el concepto de unión estable cuando existe evidencia de convivencia prolongada, compromiso mutuo y reconocimiento de la relación como matrimonial por las partes involucradas. En este caso, la evidencia no solo cumple, sino que excede ampliamente estos requisitos. Las cartas del señor Mario Hernández constituyen un testimonio extraordinario y conmovedor de una relación que, aunque carecía de documentación formal debido a circunstancias fuera del control de las partes, era un matrimonio en todos los sentidos significativos de la palabra. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y tuve que agarrarme del borde de la mesa frente a mí para mantenerme estable. El juez continuó. El señor Hernández se refiere consistentemente a la señora Sánchez como su esposa, su compañera de vida, su familia verdadera. Describe 40 años de cuidado dedicado que va mucho más allá de cualquier relación de enfermera-paciente. Reconoce explícitamente que ella sacrificó su vida entera por él, que sin ella no habría sobrevivido, que ella merece todo lo que él poseía y más. Estas no son las palabras de un empleador hablando de una empleada. Estas son las palabras de un esposo profundamente enamorado, reconociendo el sacrificio y el amor de su esposa. Vi a Gustavo hundiéndose en su silla, su cara una máscara de furia impotente, pero no sentí satisfacción viendo su derrota. Solo sentí alivio, un alivio tan profundo que me hizo querer llorar. El juez no había terminado. Continuó. Además de reconocer la unión estable, este tribunal debe también dirigir su atención al testamento presentado por el señor Gustavo Hernández. La evidencia forense presentada sugiere fuertemente que dicho testamento fue obtenido bajo condiciones cuestionables, que la firma del señor Mario Hernández muestra signos de coerción o presión indebida, y que el documento fue ejecutado en circunstancias donde el fallecido, un hombre gravemente enfermo con movilidad limitada, estaba en una posición vulnerable frente a su hermano menor. El contexto de las cartas revela que el señor Gustavo Hernández visitó a su hermano durante una crisis de salud grave hace 3 años, y que el señor Mario Hernández, debilitado y confuso por medicación para el dolor, firmó el testamento sin comprender completamente sus implicaciones. Más revelador aún, la última carta escrita por el señor Mario Hernández específicamente anticipa que su hermano intentaría despojar a la señora Sánchez después de su muerte, lo cual confirma que el señor Mario Hernández temía la manipulación de su hermano y tomó medidas para proteger a su esposa escribiendo estas cartas como evidencia. El abogado de Gustavo intentó objetar, pero el juez lo silenció con una mirada que podría haber congelado el fuego. El juez declaró: por lo tanto, este tribunal hace las siguientes determinaciones. Primero, se reconoce oficialmente la existencia de una unión estable entre el señor Mario Hernández y la señora Remedios Sánchez. Dicha unión, habiendo durado 46 años desde su matrimonio original hasta el fallecimiento del señor Hernández, incluyendo 40 años de cuidado dedicado después del accidente que dejó al señor Hernández parapléjico. Segundo, se anula el testamento presentado por el señor Gustavo Hernández debido a vicios de consentimiento, coerción de persona vulnerable y obtención fraudulenta. Tercero, al no existir testamento válido, los bienes del fallecido se distribuirán según las leyes de sucesión intestada. Y al reconocerse a la señora Remedios Sánchez como cónyuge de hecho del fallecido, ella es declarada única y legítima heredera de todos los bienes, propiedades y derechos del señor Mario Hernández. Las palabras del juez tomaron unos segundos en penetrar mi conciencia completamente, y cuando finalmente entendí lo que significaban, comencé a llorar. No sollozos de dolor como había llorado tantas veces en las últimas semanas, sino lágrimas de alivio y justicia y gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. El juez aún no terminaba. Miró directamente a Gustavo y dijo con voz fría: además,
El señor Gustavo Hernández deberá devolver a la señora Sánchez cualquier propiedad o dinero que haya tomado de la herencia de su hermano desde el fallecimiento de éste, incluyendo el producto de la venta de muebles y objetos que no le pertenecían legalmente, más las costas procesales de este juicio. Y debo advertirle, señor Gustavo, que si hubiera evidencia de que usted manipuló o amenazó a su hermano enfermo para firmar ese testamento fraudulento, enfrentaría cargos criminales, además de estas consecuencias civiles. Gustavo se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un golpe fuerte, y gritó algo incoherente sobre injusticia y parcialidad del juez, pero sus abogados lo agarraron de los brazos y lo empujaron hacia la salida antes de que pudiera decir algo que lo metiera en más problemas. Los vi salir de la sala, Gustavo mirándome con puro odio mientras sus abogados prácticamente lo arrastraban, y supe que probablemente nunca lo volvería a ver, y estaba bien con eso, más que bien, porque ese hombre nunca fue mi familia, nunca amó a Mario de la manera que yo lo amé, nunca hizo ningún sacrificio por nadie excepto por sí mismo. Cuando la sala finalmente se vació y Lucía estaba organizando los documentos, el juez Castillo, todavía desde su estrado, me miró directamente y con una voz que había perdido su tono formal, dijo: «Señora Remedios, quiero que sepa que en mis 30 años como juez he visto muchos casos, pero raramente he visto un amor documentado tan bellamente como el que su esposo dejó en esas cartas. Esta corte se honra en poder restaurar lo que es justamente suyo. No bajó de su estrado, no me tocó el hombro, porque eso hubiera sido inapropiado, pero la humanidad en sus palabras me llegó más profundo que cualquier gesto físico. Le agradecí con voz temblorosa, y él simplemente asintió, y regresó a sus documentos para firmar los papeles oficiales que harían legal su sentencia. Salí del juzgado ese día sintiéndome como si hubiera estado cargando una montaña en mi espalda durante meses y alguien finalmente me la hubiera quitado. Lucía me llevó de regreso a mi casa ahora legal y oficialmente mía, sin ninguna disputa, y cuando entramos juntas, ella me ayudó a colgar las 40 cartas en marcos especiales en la pared de la sala, creando una galería de amor que cualquiera que entrara a mi casa podría ver y entender. Cada carta enmarcada era un testimonio de lo que Mario y yo compartimos, y aunque él ya no estaba físicamente conmigo, su amor me rodeaba desde esas paredes. Su voz me hablaba a través de esas palabras escritas, con manos temblorosas pero corazón firme. Los meses que siguieron fueron de ajuste y sanación. Gustavo cumplió a regañadientes con la orden del juez de devolver lo que había tomado, aunque lo hizo con la mala gracia de alguien que se siente injustamente tratado, a pesar de ser claramente culpable. Nunca volvió a contactarme después de esa transacción final, y yo no lo busqué tampoco, porque algunas relaciones son tan tóxicas que lo más saludable es cortarlas completamente y seguir adelante sin mirar atrás. La pensión de Mario comenzó a llegarme a mí directamente como su cónyuge reconocida, y aunque no era una gran cantidad, era suficiente para vivir modestamente y con dignidad, que era todo lo que yo necesitaba. Hice algunas reparaciones en la casa que habíamos pospuesto durante años porque no teníamos el dinero. Arreglé el techo que goteaba en la época de lluvias. Pinté las paredes exteriores que se habían descolorido con el sol. Planté flores nuevas en el jardín que Mario solía amar ver desde la ventana. Cada mejora que hacía sentía como si estuviera honrando su memoria, como si estuviera cuidando el hogar que construimos juntos y asegurándome de que permaneciera hermoso y funcional como él habría querido. Pero más allá de las cosas materiales, lo más importante que gané de todo este proceso fue la validación de mi vida, la confirmación de que 46 años de amor y sacrificio no fueron en vano, que importaron, que fueron vistos y reconocidos no solo por Mario, sino ahora por el sistema legal y por todos los que escucharon mi historia. Lucía se convirtió en una amiga cercana, me visitaba regularmente, me traía libros que pensaba que me gustarían, me invitaba a comer con su familia los domingos. Los vecinos que testificaron por mí se convirtieron en una especie de comunidad de apoyo, verificaban cómo estaba, me invitaban a eventos sociales, me incluían en sus vidas de maneras que me hicieron sentir menos sola.
Y en las noches, cuando la casa estaba silenciosa y yo me sentaba en la sala mirando las cartas enmarcadas en las paredes, sentía la presencia de Mario de una manera que es difícil de explicar, no de forma fantasmal o espeluznante, sino como una sensación cálida de estar acompañada, de que su amor seguía protegiéndome incluso después de que su cuerpo físico se había ido. Entendí algo profundo durante esos meses de reflexión, que el amor verdadero no termina con la muerte, que trasciende el tiempo y el espacio, que se manifiesta en las acciones que tomamos para proteger y honrar a aquellos que amamos incluso cuando ya no están con nosotros. Mario me protegió escribiendo esas cartas durante años, planeando para un futuro que él sabía que no estaría aquí para ver, asegurándose de que yo no quedara desamparada después de su muerte. Ese nivel de amor, ese nivel de cuidado y previsión es más raro de lo que la gente piensa, y yo tuve la bendición de experimentarlo durante 46 años. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasé, en la devastación de perder a Mario, seguida inmediatamente por la traición de Gustavo y la amenaza de perder todo, seguida finalmente por el descubrimiento de las cartas y la victoria en el tribunal, veo mi vida como una historia con capítulos oscuros, pero también con un final que honra todo lo que vino antes. No soy rica, nunca lo seré, pero tengo un techo sobre mi cabeza que es legalmente mío, tengo suficiente dinero para vivir con dignidad, tengo amigos que se preocupan por mí, y tengo la certeza absoluta de que fui amada profunda y verdaderamente por un hombre bueno durante la mayor parte de mi vida. Hay personas que viven 100 años y nunca experimentan lo que yo experimenté con Mario. Nunca conocen ese tipo de amor que te hace fuerte, incluso cuando todo lo demás se está desmoronando. Ese tipo de amor que te protege incluso desde más allá de la muerte. Si estás escuchando mi historia y has experimentado pérdida, si has sido traicionada por personas que pensaste que te amarían siempre, si has sentido que tu vida entera fue reducida a nada por aquellos que no entienden el valor del sacrificio y la dedicación, quiero que sepas que tu historia importa, que tu amor importa, que los años que dedicaste cuidando a alguien o amando a alguien no se pierden solo porque esa persona se fue, o porque alguien más intenta negar su valor. El amor verdadero deja huellas, crea evidencia, se manifiesta en miles de pequeñas acciones que acumuladas cuentan una historia que nadie puede borrar completamente sin importar cuánto lo intenten. Mario me dejó esas cartas, pero incluso sin ellas, nuestra vida juntos habría sido real. Nuestro amor habría sido verdadero. Mi dedicación habría tenido valor. Las cartas solo hicieron visible para otros lo que yo siempre supe en mi corazón. Vivo ahora rodeada de esa evidencia de amor en las paredes de mi sala, y cada día cuando me despierto y veo esas cartas enmarcadas, recuerdo que fui esposa de Mario en todos los sentidos que realmente importan, que él me reconoció como tal hasta su último aliento, y que el mundo finalmente también lo reconoció. Esa es mi victoria, no material sino espiritual, no sobre Gustavo, sino sobre la duda y el miedo y la invalidación. Y en los días difíciles, cuando extraño a Mario tanto que duele físicamente, leo una de sus cartas y escucho su voz hablándome a través del tiempo, recordándome que fui amada, que fui vista, que fui valorada exactamente como merecía ser. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.